Ok, para comenzar nuestra serie de funciones vamos a comenzar con las funciones de fecha y hora, que son las más simples. Vamos a ver 5 funciones que son simples y nos van a permitir introducirnos de a poco en el uso de las funciones. Ok, la primera función que vamos a ver es la función hoy, cuyo propósito es mostrar la fecha del sistema, la fecha actual del sistema. Hablamos del sistema, hablamos de nuestro computador. Eso quiere decir que si la fecha del computador está errónea, esta fecha también se mostrará de manera errónea. Y el ejemplo sería el siguiente, pues comenzamos nuestra función con igual, escribimos la función hoy, como vemos en la etiqueta que aparece cuando escribimos una función, nos dice que el propósito es devolver la fecha actual en formato de fecha. ¿Por qué dice en formato de fecha? Porque recordar que las fechas para Excel son números, pero no nos devuelve el número como tal, sino lo devuelve en un formato de fecha. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Abro y cierro paréntesis. La función hoy no tiene parámetros, no tiene argumentos, solamente escribo la función, abro y cierro paréntesis, que es obligatorio en las funciones como hablamos al inicio. Doy un enter y esa es la fecha actual del sistema. Voy a hacer nuevamente el ejemplo acá. Voy a escribir nuevamente hoy. ¿Sí? Abro y cierro paréntesis, pero esta vez voy a cambiar la fecha que tiene formato de fecha, lo vamos a cambiar a formato de número, ¿sí? Y vamos a poder ver que la función hoy que está escrita en esta celda, como podemos ver en la barra de fórmulas, es un número que es lo que representa para Excel las fechas, pero nosotros los vemos en formato de fecha, no vamos a entender las funciones en formato numérico, así que la podríamos ver en formato de fecha corta o en formato de fecha larga, ¿sí? Como podemos ver, esto no ha cambiado mi fecha a un texto, sino que lo que estamos haciendo es cambiando simplemente el formato, porque si observamos en la barra de fórmula, mi celda no contiene este texto, contiene una función. Lo único que acabamos de hacer es cambiar el formato. Igual ocurre acá. Por eso es muy importante la barra de fórmula, siempre ver el contenido de la celda y fijarse en la barra de fórmulas para asegurarse de qué es el contenido, si es un texto, si es una fecha escrita, si es una fecha generada, si es un número resultado de una operación. Siempre eso va a ayudarnos la barra de fórmulas. Bueno, eso con la función hoy. Con la función ahora es algo similar. La función ahora, ¿qué es lo que hace? Devolver la fecha y la hora actual del sistema en un formato de fecha y hora. Y asimismo, igual que la función hoy, no tiene parámetros o argumentos, solamente abrimos y cerramos paréntesis. Y nos muestra la fecha y la hora actual del sistema. Recordar que tanto para la fecha en la función hoy como en la función ahora, esto se va modificando automáticamente. Esto quiere decir que esta hora de aquí, dentro de un minuto cambiará, porque toma la fecha del sistema y va a ir cambiando de minuto en minuto, ¿sí? Cada vez que nosotros hagamos un enter o hagamos un clic, Excel va a volver a recalcular eso. Lo mismo sucede con las fechas. Si abrimos este archivo mañana o dentro de una semana, esta fecha va a cambiar porque va a mostrar la fecha del sistema. Listo. Vámonos con otra función. Otras 3 funciones que las he puesto al mismo tiempo porque el propósito es similar. Es obtener el año, el mes y el día en formato numérico de una fecha determinada. Por ejemplo, yo tengo aquí una fecha, voy a escribir aquí para que sea claro, ¿sí? Como podemos ver, aprovecho para que se fijen que acaba de cambiar la fecha de manera automática y eso va a ir sucediendo a medida que vayamos trabajando. Ok, como les decía, voy a escribir una fecha, vamos a poner la fecha de hoy, ya no necesito escribirla. Voy a aprovechar a utilizar la función que acabamos de aprender hoy. Y esta fecha de aquí vamos a sacar el año de esa fecha, el mes y el día. Así que yo voy a poner aquí, ¿sí? Año. Comencemos con el día. Día, mes y año. Ok. Así que la función día, escribo la función día y como podemos ver, la función día dice que devuelve el día del mes, ¿sí? Del día del mes, del 1 al 31.
¿De qué? De un número de serie. Pero recordar que dice número de serie porque está esperando una fecha, y una fecha Excel la maneja como número, ¿sí? Así que voy a seleccionar mi celda, cierro paréntesis, no hay más argumentos que la fecha de la cual quiero obtener el día, y voy a dar un enter. Por lo tanto, el día de la fecha es el 29. Lo mismo sucedería con el mes. Escribo la función mes, abro paréntesis, tengo que poner el argumento es la fecha de la cual quiero obtener el mes, y cierro paréntesis. Lo mismo ocurre con la función año. ¿Sí? Año, abro paréntesis, selecciono la fecha y doy un enter. Listo. Hemos obtenido el día, el mes y el año de una fecha. Estos son formatos numéricos. Estas celdas contienen números, no son fechas. Por lo tanto, podríamos utilizarlas para hacer cualquier cálculo comparado entre días, meses o años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a poner la fecha de nacimiento de mi hijo Nicolás, que es 14 de julio del 2012. Y voy a poner la fecha actual. Hoy. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos años hay entre esta fecha y esta fecha, lo primero que se me ocurriría probablemente sería coger la fecha actual, que es la fecha más alta, y restarla de la fecha inicial, y me daría como resultado un valor, pero que representan días, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso no me interesa a mí. No me interesa obtener cuántos días hay entre esta fecha y esta fecha. Me interesaría saber cuántos años hay. Entonces, el ejemplo correcto sería, por ejemplo, poner año, ¿sí? Voy a tomar la fecha de al lado y voy a sacar el año. Lo mismo voy a hacer acá abajo. Y voy a obtener la fecha, el año de esta fecha. ¿Sí? Ok, entonces ahí sí yo podría decirle, de este año quiero restar este año. Y eso es parcialmente verdad. 4 años hay entre el 2012 y 2016, porque hemos sacado los años, pero realmente no es la edad de Nicolás aún, porque si chequeamos, estamos hablando de julio y junio. Todavía faltan como 15 días para que suceda eso. Por lo tanto, ya vamos a ver otra función que nos va a permitir sacar de manera exacta cuántos años, cuántos meses y cuántos días existen entre una fecha y otra. Pero por lo pronto, creo que este ejemplo ayuda a ver cómo podríamos utilizar la función año, mes y día.